Yo creo que de los que estamos aquí, el 100% es porque estamos interesados en un mejor México, en un México más transparente, en un México con una democracia verdadera. México, nuestro hermoso país, después de 200 años de independencia, ya no está sometido políticamente, pero continúa siendo esclavo. Sí, miles y millones de mexicanos viven esclavos de la miseria, esclavos de la ignorancia, esclavos de la inseguridad, de la violencia y del terrorismo. Y lo que son las cosas, en vez de que los rufianes estén tras las rejas, una gran cantidad de familias ahora viven tras murallas y rejas de seguridad, encerrados en sus propias casas. Y en medio de ese panorama, nuestros ilustrísimos gobernantes y representantes públicos, como decimos en México, bien, gracias, ellos bien, porque no hemos encontrado y utilizado correctamente los caminos legales y políticos para exigirles que cumplan con su labor, exigirles, no solo solicitarles información, exigirles que de manera continua, sí, continua, no periódicamente ni en un informe cada año, exigirles que deben estar informando continuamente a la ciudadanía sobre el destino de los recursos públicos. ¿Cuántos presupuestos son destinados al verdadero beneficio social? ¿Y cuántos dineros son destinados para reparar y rehacer una y otra vez obras mal ejecutadas? Y nosotros, los ciudadanos, pareciéramos embelesados con ese ejercicio del poder. Ahora, ya hasta formamos parte de una historia de amor. Por un lado, nuestros servidores públicos y en general el gobierno, haciendo el papel de un novio enamorado de la señorita transparencia, que se asemeja a una inocente novia que busca enamorar al novio para hacerlo caer perdidamente en sus redes. Así llegó la transparencia a México, y el novio se entusiasmó y hasta le creó órganos garantes a nivel federal y en todos los estados. Y Transparencia empezó a obtener información sobre el origen y el destino de los recursos. Llegaron después al matrimonio y se ha consolidado. Y gobierno y transparencia vivieron felices, hasta ahorita por una decena de años. Pero el amor se está acabando. Desde el momento en que el acceso a la información provocó que alguna información exhibiera públicamente detalles comprometiendo la dignidad y la integridad de algún gobernante, ese romance empezó a terminar. Desafortunadamente, si nosotros, los que estamos interesados, no impulsamos cambios de fondo, primero en nuestra democracia, y si nuestros diputados nos representan verdaderamente, la transparencia tiene sus días contados. ¿Por qué? Imagínense ustedes, para aprobar una ley de aplicación nacional donde habemos más de 110 millones de mexicanos, la decisión la pueden tomar 251 personas en el Congreso Federal. 251 personas. Y si exigimos una ley para la rendición de cuentas, bastará con que esas 251 personas no estén de acuerdo para que en un país de 110 millones de personas no se apruebe una ley necesaria en la actualidad. 251 personas. Digo, también los diputados federales son personas. En lo concerniente al derecho a la información, la rendición de cuentas y la consolidación de una cultura de transparencia en México, todos los órganos garantes han jugado un destacado papel y merecen el reconocimiento. Pero de manera alterna a todos estos reconocimientos, el ciudadano común no puede dejar de preguntarse: ¿y en este mundo de información y transparencia, ya le ganamos la batalla a la corrupción? La corrupción en el pasado era ejecutada por los servidores públicos de menor rango jerárquico,
Pero hoy, como en el recientemente caso descubierto de la compra de sustancias químicas y medicamentos en el IMSS, la corrupción es de alta escuela, donde funcionarios de cuello blanco siguen impulsando a México para estar ubicado en este año 2010 en el lugar 98 del índice de percepción de la corrupción que emite la organización Transparencia Internacional. Imagínense, el lugar 98, o sea, que ya tenemos un lugar, México ya ganó un lugar, el 98, o sea que estamos dentro del 50% de países más corruptos del mundo. Aunque el problema de fondo es la corrupción, el verdadero problema son los efectos que produce, como se comentaba, y tiene su origen en la pobreza intelectual de millones de mexicanos que no están acostumbrados a la buena lectura, y su cultura la reciben de miles de revistas sin contenido que valga la pena. Entonces su escala de valores y principios se ve trastornada severamente, provocando pobreza moral, lo que impulsa la corrupción, y esta corrupción provoca deficiencias en la aplicación de presupuestos, llevando a la pobreza patrimonial que estamos padeciendo en el país. Todo esfuerzo de transparencia, de democracia o acción de gobierno resultará inconcluso mientras los servicios y satisfactores básicos no estén al alcance de todos los mexicanos. Mientras millones de mexicanos no tengan derecho a abrir en su casa una llave y corre el agua, o a oprimir un apagador y haya iluminación en su casa, mientras no todos tengan ese derecho, nuestro trabajo está inconcluso. Y bueno, ya existen demasiadas leyes que rigen la vida de los gobernados. Ahora es el tiempo de que las leyes normen la actuación de los gobernantes. Hablando de transparencia y acceso a la información, y discúlpenme porque todos estamos en el barco de la transparencia, pero ¿por qué le tenemos que preguntar y solicitar a nuestros representantes que nos informen, cuando que la obligación de ellos es la de informarnos? En una democracia el pueblo es el que manda y es el que tiene que mendigar información. En vez de que ellos rindan cuentas a ustedes, a nosotros, a aquellos que los eligieron para desempeñar cargos públicos. Ya termino. Si no permea rápidamente en la conciencia colectiva la necesidad de contar con una ley para la rendición de cuentas de aplicación general en los organismos, institutos y dependencias federales, así como en las entidades federativas y sus municipios, estamos corriendo el riesgo de que se cumpla el ciclo de la ley de la vida de la transparencia, y entonces no llegue a dar a luz a una auténtica rendición de cuentas. Cuando hablamos de transparencia y democracia en este México, por cierto, de los festejos más caros de nuestra historia, el México del bicentenario y el centenario, solo nos queda reconocer que tenemos mucho por caminar, y que es el tiempo de retomar lo andado en cuestión de acceso a la información pública, para encaminarnos abiertamente y sin ninguna mezquindad política hacia el establecimiento y legislación de los derechos y obligaciones, ya no de transparencia, sino de rendición de cuentas. De las decisiones y acciones que tomemos depende el tener el México que todos hemos soñado, o solo tener el México al que nos hemos hecho merecedores. Gracias.